Hoy estamos en el segundo de dos presentaciones que vamos a hacer sobre el manual Relanzamiento de Iglesia que ha preparado la Oficina Nacional para estos tiempos tan distintos que tenemos. Ayer cuando comencé, en la introducción dije que hay que tomar una autoevaluación de nuestro estado actual, que estamos en un mundo diferente donde ahora estamos viviendo la vida muy diferente y aún que estamos haciendo la iglesia muy diferente. Pero también que seamos proactivos y que veamos las cosas con lentes nuevos y podamos evaluar lo que estamos haciendo, ajustar, recalibrar y después también reenfatizar que somos la iglesia del Señor, dentro de un edificio o fuera del edificio, con cultos un día o 3 días de la semana o sin tener ningún culto, pero ser una iglesia que estamos involucrados a través de Zoom, de Facebook y de otros medios. Ayer, en la sesión de ayer, vimos que había 3 tópicos que tocamos. ¿Qué es la visión? ¿Cómo vamos a anunciar el mercadeo y concientización? Y después asimilación. Ahora, conectar, crecer, servir, ir y adorar. Para los que han pasado por el proceso Hechos 2, saben que estos son los componentes del proceso Hechos 2, de la iglesia basada con las bases del Hechos capítulo 2, donde la iglesia crecía, pero se reunía, se oraba, se conectaban, se servían unos a otros. Hoy vamos a ver por unos minutos estos 4 temas que tengo en la pantalla. ¿Qué es crecer? ¿Cómo es que discipulamos? ¿Qué es servir? ¿Cómo es que utilizamos la gente de la iglesia para que puedan involucrarse y ser voluntarios? ¿Cómo es que vamos a alcanzar más allá de los confines de las 4 paredes de nuestro templo? ¿Cómo vamos a tener un compromiso personal para alcanzar más allá? Y después vamos a ver actualmente el culto, la experiencia de fin de semana. Y decimos fin de semana, aunque hay mucho más que el fin de semana. Vamos a considerar el primero, discipulado. Ed Stetzer, una persona que bien reconocida en círculos evangélicos, note lo que dice. Las iglesias con una clara ruta de discipulado tienen casi el doble de números de salvaciones comparadas a la iglesia que no lo tienen. Yo digo lo siguiente, si no tenemos una ruta de discipulado, no vamos a retener esos nuevos creyentes. Porque hermanos, si vamos a tener bebés espirituales, hay que tener una cuna espiritual, hay que tener clases de nuevos creyentes, hay que tener diferentes pasos en los cuales podamos llevar a las personas. Ahora, para ser discípulos, hay que tener un proceso, hay que crear una ruta. Una ruta de discipulado es simplemente el proceso para ser discípulos. Para considerar este proceso, en primer lugar, tenemos que ser estratégicos. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? No podemos nosotros hacer una persona recién salva que sea un creyente maduro. Es un proceso. Aún en nuestra vida espiritual, santificación es instantánea el momento que Dios nos salva, porque ya somos nueva criatura, pero también santificación no solamente instantánea, es progresiva mientras que crecemos en el Señor. Es un proceso. Eugene Peterson tiene un libro discipulado que me encanta y él tiene el título en inglés, dice Discipleship, a long journey in the same direction. Una jornada larga, un peregrinaje largo en una misma dirección. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar ese proceso? ¿Qué es lo que contiene ese proceso? Y vamos a ver lo siguiente, y quiero que noten esto. ¿Quién es responsable para el discipulado? Y la respuesta es que no solamente es el pastor, no solamente son los maestros de escuela bíblica o de estudio bíblico. Todos somos,
porque todos somos discípulos en proceso. Hay que desarrollar no solamente una estrategia, pero hay que criar y construir una ruta. Note lo que tengo y que puse ahí en esta transparencia. La ruta que está bien marcada es la ruta que dirige hacia la destinación. No sé cuántos de ustedes han usado, yo creo que todos, el GPS, pero hay en ocasiones que el GPS, porque la destinación no está muy bien marcada, nos lleva a donde no debemos llegar. Hay que marcarla bien. Hay que ayudar que sea simple, sea sencilla las instrucciones, que sea clara los pasos, que sean claros los pasos de discipulado de nuevos creyentes a poder madurar en conocimiento bíblico, hasta poder llegar a tener entrenamiento para servir al Señor. Hay que no solamente tener lo que sea claro, pero hay que enseñar el poder de llevarlos ahora un paso más, ahora un paso más, y no hacerlos que hagan todo en un momento, pero que tomemos un paso a la vez. Hasta yo creo que con razón aquel canto antiguo que cantamos en la iglesia, un día a la vez, un paso a la vez que podamos tener. Y aquí está una advertencia. Hay que saber decir no a las cosas que nos desvían de la ruta. Hay que rechazar aquellas distracciones que nos quitan del camino. Ahora, si la ruta debe estar bien marcada, ¿cómo se debe de dibujar esta ruta? Miren la siguiente transparencia. El proceso debe de comenzar con asimilación. Me encanta el lema que la iglesia que nosotros asistimos aquí en Springfield tiene como lema. Es 3 Bs en inglés. Belong, believe, and become. Pertenecer, creer y ser. Que podamos ser un grupo donde hagamos sentir bien a la persona que viene. Si es rica, si es pobre, si es una persona que conoce las cosas de Dios o una persona que nunca ha escuchado de Dios. Si es una persona profesional o es una persona común que tiene un trabajo humilde, de un trabajo que llamamos paraprofesional, que no es profesional, que toda persona sea, y cuando hacemos eso, seguimos el ejemplo bíblico que Cristo dijo, yo vine para poder alcanzar al que estaba perdido. Yo vine a los necesitados y al asimilarlos, que podamos ayudarles a conocer a Cristo como su Salvador. Podamos llevarlos al siguiente paso, a ser bautizados. Que podamos llevarlos al siguiente paso para poder comenzar a no solamente asistir a reuniones, pero participar en reuniones. A comenzar a descubrir sus intereses, sus fuerzas, y ponerlos en grupos, en clases que puedan ayudarles a desarrollarlo, a poder ayudarles a tomar el paso para que se comprometan y vengan a ser miembros de la iglesia, vengan a ser participantes activos que puedan poder ellos dar. Y en dar, hermanos, yo creo que hay 3 áreas donde debemos de considerar dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestro talento y también dar de nuestros tesoros. En esas áreas tenemos que ayudar a desarrollar mayordomía. Y cuando los llevamos de asimilación a descubrimiento, los podemos preparar para que haya servicio que ellos puedan ofrecer para honra y gloria de Dios. En equipos de voluntarios, en equipos que alcancen a la comunidad, en equipos que sean equipos de oración, que sean equipos de preparación, que sean equipos que aún viajen. Yo recuerdo por un tiempo en la iglesia que pastoreé aquí en Springfield, estábamos rentando un edificio, pero tenía muchos varones que estaban involucrados en construcción. Yo, después de ver cómo asimilamos las personas y ayudarles a descubrir sus fuerzas y sus áreas de poder servir, comencé yo a buscar oportunidades donde ellos podían servir. Y dije, mira, aunque no
estamos en construcción de un templo. Aunque no tenemos nuestro propio templo, podemos ayudar a construir templos. Y fuimos y construimos templos, fuimos y ayudamos a construir templos, fuimos y ayudamos a otras iglesias. Y recuerdo que una de las primeras iglesias que ayudamos ni era una iglesia nuestra pentecostal, era una iglesia bautista, en un pueblito chiquito de menos de unos 3,000 habitantes. Era un grupo de adultos mayores que estaban ahí y no podían acabar lo de dentro de la iglesia. Yo tenía personas que sabían cómo poner el sheetrock y todo eso. Fuimos y lo hicimos, nos dieron una cena por hacerlo 2 noches que trabajamos en la iglesia y se acabó. A los cuantos meses nos llama el pastor y dice, oiga, ustedes nos ayudaron tanto que ahora hemos decidido que en vez, como somos muy chicos el grupo, que tenemos muchas bancas y púlpito. Y quisiéramos saber, ustedes pueden recibir nuestras bancas y el púlpito y la mesa de Santa Cena que tenemos, se las queremos regalar. Hermanos, no teníamos templo todavía, estábamos rentando. Fui y renté un cuarto de almacenar, un storage room, y ahí lo tuvimos por años, hasta que Dios nos dio nuestro templo. Ahora, más de 20 años después, yo voy a esa iglesia y ahí todavía está el púlpito que nos donaron. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia supo servir, supo ayudar a otros. No solamente hay que ser estratégicos, crear una ruta de discipulado, pero hay que comunicar y crear una cultura. Si nomás hablamos sin acción, se olvida. Pero cuando respaldamos las palabras con acción, se realiza. Hay que predicar discipulado. Hay que enseñar discipulado. Hay que esperar discípulos y discipulados. Hay que celebrar discípulos que se desarrollan. Hay que mostrar, modelar discipulado. Hay que medir discipulado. Hay que proteger esta área tan vital de la iglesia. La siguiente área que quisiera tocar con ustedes es el servir, es ser voluntarios. No podemos preguntar cuántas personas necesitamos. Tenemos que preguntar cuántas personas podemos usar. Y hay 2 áreas donde podemos ver servicio en la iglesia, en una congregación. Sirviendo dentro de la iglesia, en los ministerios, y sirviendo a la comunidad. En servir a la iglesia, hay tantas áreas donde podemos servir. De ser los que dan la bienvenida, de ujieres, de información, estacionamiento, de alcance, de misiones, de medios sociales, de comunicación, de jóvenes, de adultos mayores, de damas, de varones, de grupos pequeños, de administración, de visitación, de cuidado. Hay tantas áreas donde podemos, pero hermanos, no queremos dar títulos, queremos dar oportunidad de servir. Y para hacer eso, tenemos que desarrollar equipos, tenemos que desarrollar descripción de trabajo para ayudarles. También hay el servicio en la comunidad. Hay eventos en la ciudad donde podemos unirnos o aún podemos organizar nosotros o ser voluntarios para ayudar. Hay que estar listos. Y también hay que ver dónde hay necesidades en la ciudad. Yo recuerdo en mi primer pastorado, era un pueblito de 8,000 habitantes y en ese pueblito no tenían un equipo de bomberos que eran empleados. Todos eran voluntarios. Y sonaba una sirena en la ciudad y los bomberos que tenían, en ese tiempo era el two-way radio, el CB, recibían el anuncio y iban a la estación de bomberos, agarraban el equipo y se iban a la quemazón, al incendio. Yo recuerdo de pastor, yo me esperaba unos minutos que saliera la apagadora de los bomberos y yo iba y lo seguía. ¿Por qué lo seguía? Porque yo sabía que donde ellos iban a ir era una emergencia, era una necesidad. Y yo quería saber si había personas que estaban necesitadas, si fuera un accidente, si fuera una quemazón, si fuera una emergencia, que yo podía, si no servir ahí a la emergencia, a los que estaban ahí alrededor. Tanto lo hice que después, unos 2 años de hacerlo, el capitán de los bomberos, que era voluntario, me dice, oiga, preacher, oiga, predicador, y usted está aquí en todas las quemazones, todos los emergencias que tenemos, ¿y por qué lo hace? Le dije, porque yo estoy aquí para servir a la ciudad. Dice, oiga, ¿ya qué va a servir?
¿Por qué no se une aquí al equipo de bomberos? Yo fui el primer ministro que fui bombero y creo que hasta es bíblico. Yo ayudaba a apagar las llamas. Y hermano, estamos aquí como cristianos para ayudar a apagar las llamas del infierno. Y ayudé por 10 años como bombero, como capellán de los bomberos, y hasta Dios me dio la oportunidad de ser capellán de todos los equipos de bomberos de la región ahí donde estamos en el estado de Texas. Hay que ver cómo podemos servir en la comunidad, en eventos que hay, como también en necesidades. Pero para hacerlo efectivamente, hay que tener conciencia de algo. Hay que saber cómo colocar a personas. Hay que hacer un estudio y ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus disposiciones para aprender. Hay un dicho que dice, Dios no llama a los que tienen habilidades, pero los que tienen disponibilidad. God doesn't call those that have abilities, but those that have availability, que están dispuestos a servir, que están dispuestos a aprender. Y en segundo lugar, y creo que esto es muy crítico para nosotros como líderes, hay que utilizar rotación. En ocasiones dejamos a una persona en un puesto tanto tiempo que hay dos peligros que podemos tener. Se toman posesión de esa posición y hay de usted si usted los quiere cambiar. Ya se hacen pilares en esa posición y se adueñan de esa posición y no del poder servir al Señor. Hay que cuidarnos de eso, porque todos podemos servir y no es nuestra posición, es nuestra disposición. Y número dos, en ocasiones, y esto en muchas iglesias, porque lamentablemente las estadísticas nos dicen que el 80% de los ministerios en la iglesia se hacen por el 20%. Hay que tener rotación. Hay que darle relevo a los voluntarios. Yo lo hago mucho cuando doy entrenamientos para maestros de escuela bíblica dominical. Yo les digo a los líderes, hay que darles un domingo feriado, un domingo donde no enseñan, un domingo donde ellos van a una clase y se sientan, un domingo donde ellos no están teniendo el culto de infantil, pero se pueden sentar en una banca y recibir el mensaje, donde puedan recibir. Porque si no nos cuidamos, hermanos, los quemamos. Tenemos lo que se llama en inglés burnout, quemados, cansados, que hasta en ocasiones están tan frustrados y cansados que hasta dejan la iglesia. Hay que apreciar, hay que expresar apreciación a los voluntarios. Y ahora, más que nunca, con el celular podemos mandar un mensaje textual, un email. Ahí en chat, en Facebook podemos mandar gracias, porque el proyecto de hora no se hubiera llevado a cabo si no hubieras estado con nosotros, si no hubieras ayudado. Hay que expresar apreciación y hay que celebrar. Aquí este es un punto que a mí me motiva mucho porque, hermanos, en ocasiones gastamos cientos y hasta miles de dólares para traer un grupo de cantantes o un cantante para que nos dé una noche de celebración, una noche de entretenernos espiritualmente. Y no gastamos ni $1 para darles un banquete, un día de campo, un regalito al fin del año a todos los voluntarios que nos han servido en la iglesia. No solamente hay que asimilar a los nuevos que vienen a la iglesia, discipular a personas, dar oportunidad para servir, pero también, hermanos, hay que considerar lo siguiente. Hay que venir a desarrollar en nuestro espíritu qué es lo que podemos dar a otros. Hay que tener un compromiso comunitario. ¿Cómo podemos servir? La iglesia debe ser una iglesia enviadora, una iglesia que manda, que envía gente a su ciudad, a su comunidad, una iglesia que envía gente a su país, a su nación donde vivimos, una iglesia que está dispuesta a enviar gente a nuestro mundo, a alcanzar a aquellos que no han oído el Evangelio. Para hacer esto, hermanos, tenemos que desarrollarnos en varias maneras.
Evangelismo personal. Realizar que un buen mercadeo no reemplaza ganar almas. Porque la gente nomás viene atraído por el ruido, pero el ganar almas, hermanos, es ver la transformación que Dios hace cuando su palabra llega al corazón del individuo. Usted y yo somos el mejor ejemplo. Por esta razón, porque todos tenemos una historia que compartir. Tenemos que enseñar evangelismo regularmente y decirle a la persona, hey, comienza dando tu testimonio, comienza haciendo un enfoque que oras por la persona, comienza valorando las relaciones naturales que tienes con tus vecinos, con tus trabajadores, compañeros de trabajo, con tus discípulos en la escuela, en la universidad, colegio. Haz relaciones con ellos y toma ventaja de esas oportunidades. Pero siempre que tengas un testimonio, una historia que contar de los que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios en tu vida. Evangelismo personal, pero también evangelismo local. Que tu comunidad conozca que este edificio representa una comunidad de individuos que han sido cambiados por el poder de Dios. Que no sea la iglesia un estorbo, pero que sea un puente para conectar a la gente de tu comunidad y que estén bienvenidos ellos para venir y ser parte de tu iglesia. Que pueda uno crear un buen ambiente, y hablamos de ello en la primera sesión sobre asimilación. Un buen ambiente para que los invitados se sientan en casa. Un lugar donde aquellos que no creen puedan oír sin hacerlos tener que arrepentirse en el momento porque los forzamos. Pero hermanos, estamos colaborando con el Espíritu Santo y hay que dejar que el Espíritu Santo haga lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted y yo no salvamos personas, es Dios es el que salva, es Dios el que cambia. Y en tercer lugar, hay que realizar, somos no solamente la iglesia en la esquina de la calle donde estamos, no solamente de nuestro distrito, no solamente de nuestra fraternidad aquí nacional, pero somos parte de la iglesia global. ¿Y cuál es nuestra estrategia local para informar de nuestra estrategia global con misiones? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que hemos sido llamados para llamar? What are we called to do? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para efectivamente tocar el reino del Señor? Aquí las asambleas de Dios tienen un plan muy hermoso con lo que llamamos promesas de fe para sostener a nuestros misioneros. No solamente de ser generosos en dar, pero también generosos en dar prioridad a nuestros misioneros que vengan a compartir su historia en nuestras iglesias, de darle lugar, de tener énfasis misioneros mensualmente en nuestras iglesias, de tener oportunidad para llevar a nuestros hermanos en viajes misioneros para que ellos también puedan participar en misiones. El último punto que quiero tocar en esta sesión es el culto en la iglesia. Hay tres claves que la experiencia del culto sea eficaz. Número uno, usted tiene que crear un ambiente donde la gente pueda experimentar y tenga un encuentro de la presencia de Dios. No estamos aquí para impresionarle con nuestro edificio, con nuestras habilidades. Queremos que sean impactados por la presencia y el poder de Dios. Y hay tres cosas que tenemos que tomar en consideración. Número uno, el ambiente, sonido, luces, ministerio de niños, capacitar a personas y también hacer lugar en el edificio, puntualidad, excelencia, señalización, lo que llamamos en inglés signage, proyección de los cantos y por favor, que tengamos personas que saben cómo manipular y usar el PowerPoint para poder hacerlo. Hospitalidad, que podamos dar la bienvenida. Número dos,
la experiencia que la persona tenga. Queremos, hermanos, planear el culto intencionalmente, no para que se impresionen con nuestras voces o con nuestras habilidades, pero que tengan una participación personal en adorar a Dios. Dejar que el culto fluya en una manera donde solamente podamos con nuestros labios adorar a Dios, pero en nuestro corazón podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Que podamos ser intencional con las transiciones. Y hay que evaluar el culto. Hay cosas que no tenemos que hacer en el culto. Y ahora este tiempo de tener que proyectar por Facebook o por Zoom el culto, yo he visto que ya las iglesias casi no hacen anuncios. Por eso tenemos proyección, para antes y después del culto hacer unas cosas, para que fluya el culto de adoración al mensaje, a la invitación y planear la predicación en tal manera que fomente un ambiente donde pueda la persona tener una experiencia con Dios. El ambiente, la experiencia y creo lo más importante, el encuentro espiritual. Hay que elevar nuestras oraciones privadas antes del culto, antes de ir a la iglesia, para estar preparados nosotros, ser usados, para que seamos vasos donde el Espíritu Santo pueda morar y manifestarse en público cuando estemos en el culto. Hay que hacer lugar para que el nivel de nuestras oraciones sea de tal manera que el Espíritu Santo pueda tener espacio para manifestarse. Hermanos, Dios no solamente salva al fin del mensaje, Dios puede salvar durante la alabanza, Dios puede sanar durante la adoración. Hay que no solamente enseñar que somos pentecostales, pero hay que demostrarlo y no solamente esperar que pase por casualidad, pero planificar oportunidades que personas tengan experiencias significativas. Para eso, hermanos, tenemos que ver quién usamos para dirigir nuestra alabanza, adoración. Tiene que ser una persona fiel, una persona flexible, una persona multifase en sus habilidades, que no tenga solamente que cantar, pero que pueda posiblemente ayudar a otros que canten, que pueda la persona esa posiblemente aún tocar un instrumento, ayudarnos, que tenga múltiples habilidades. Y otra cosa, maximizador. Qué palabra tan tremenda. Una persona que sepa cómo criar capacidad de obtener lo máximo de aquellos que participan en el grupo. Porque hermanos, lo que estamos dando, no lo estamos dando para la gente, lo estamos dando para Dios. Lanzando su iglesia de nuevo. Hemos tratado discipulado, el servir, el ir, el adorar, el asimilar. Pero lo estamos desarrollando sabiendo que, hermanos, ya no somos la iglesia que antes éramos. Ahora somos una iglesia que hemos experimentado ser desplegados, esparcidos, y que seamos cada uno la iglesia. Una iglesia que no tiene miedo a desarrollar nuevos paradigmas innovadoras. Una iglesia que está alcanzando más de los 40, 80, 200, 500 o 1000 que caben en el templo, pero que podemos alcanzar toda la comunidad, aún a otros lugares, a través de nuestra comunicación por Facebook, por Zoom, por otros medios. Una iglesia proactiva que está dispuesta a reevaluar, recalibrar y reencender el fuego del Espíritu Santo para que mayores cosas de las que hemos visto sean real en estos últimos días antes que Cristo venga. Acuérdense, la iglesia no puede regresar a lo normal. Tenemos que ajustarnos a un nuevo normal, donde Dios quiere y puede manifestarse
en nuestros medios. Dios le bendiga.